Esta mañana tenemos la lección número 4 de una escuela dominical que hemos titulado El día de reposo, un día santo. Lo que estamos es estudiando lo que la Biblia dice al respecto del cuarto mandamiento, de honrar el día de reposo. Y antes de iniciar esta lección quisiera hacer un muy breve repaso, porque necesito que eso esté claro para seguir adelante. Y es nosotros debemos procurar en oración y auxiliados por el Espíritu Santo aprender a interpretar bien la Biblia. Porque muchas personas se acercan a la Biblia tomando versículos que parece que favorecen lo que a ellos les parece, lo que a ellos les gusta. Entonces, este versículo va a favor de lo que yo pienso. Aunque haya muchos otros que no favorezcan su posición, la persona se aferra a su versículo favorito. Entonces hoy vamos a ver algunos versículos mal interpretados, algunos textos que nosotros, que a veces las personas por mal interpretarlos parece que van en contra de la observancia del día de reposo. Pero vuelvo a decirles, el método correcto de interpretación tiene que tener armonía en toda la Biblia y no contradicciones. Esa es la máxima de la interpretación, nunca contradicciones, sino armonía. Entonces leíamos la vez pasada, en Mateo 22, a partir del versículo 37 al 40, Jesucristo había dicho, resumiendo qué es lo importante de los mandamientos de Dios, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego cierra diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nosotros así vamos a leer la Biblia, relacionada todo a estos dos mandamientos. Y como les había dicho, solemos hablar de las tablas de la ley como divididas en dos. Lo que tiene que ver de nuestra relación con Dios y lo que tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Pero resulta que hay un mandamiento que tiene relación tanto con Dios como con nuestro prójimo. Y habíamos visto que hay un principio moral. En el cuarto mandamiento es honrar a Dios con nuestro tiempo. Eso es un principio moral y habíamos explicado que los principios morales no prescriben. Otro tipo de leyes prescriben y hasta fueron abolidas al cumplir su propósito, pero todo principio moral de la Biblia permanece porque se refiere al carácter de Dios. Entonces en el cuarto mandamiento honramos a Dios con nuestro tiempo, pero habíamos visto que también el cuarto mandamiento nos hacía considerar a nuestro prójimo, para que descanse tu siervo y tu sierva y tu bestia. Entonces era muy interesante verlo así. Entonces ese mandamiento tiene que ver con ambas cosas, con amar a Dios y con amar al prójimo. Habíamos visto también cuántas veces en la Biblia, en los Salmos sobre todo, se dice que el creyente ama la ley de Dios, que se deleita en la ley de Dios. Y entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta al revisar ciertos textos que entonces nos parecen contrarios al mandamiento o a los mandamientos, y entonces entender por qué. Vamos a ver. Los invito a abrir la Sagrada Escritura en Romanos 14, 5 y 6. Romanos 14. Vamos a ver entonces pasajes cuya interpretación si no se entiende bien, parecerían contradecir lo que nosotros hemos enseñado durante ya estos 3 domingos. En Romanos 14, los versículos 5 y 6, vean lo que dice. El apóstol Pablo escribe a Roma y dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come
para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Realmente de lo que estamos hablando aquí, el contexto es cómo tratar al hermano débil. Y deberíamos entonces entender cuál es ese hermano débil. Bueno, por eso es que hablamos siempre de contexto. Leamos entonces ese mismo capítulo, pero a partir del versículo 1 para que sepamos de qué estábamos hablando. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces recordemos que aquí ahora estamos hablando de opiniones. ¿Por qué dice el versículo 2? Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En este contexto es en el que está hablando el apóstol. Entonces, ¿de qué estaba hablando el apóstol cuando hablaba del hermano débil? Es alguien que tiene temor de usar su libertad legítima por causa de ciertos escrúpulos. Teme ofender al Señor con lo que hace o con lo que no hace. Y en este caso específico se refería a la comida. Luego el apóstol hace referencia entonces, habiendo hablado de la comida, a ciertas fechas o ciertas observancias. Entonces, tenemos que tener bien claro, cuando leemos, Romanos 14, tenemos que entender, estamos hablando del débil en la fe y estamos hablando de que su debilidad se mostraba en algo que tenía que ver con opiniones. ¿Le suena esa palabra? Es opiniones humanas de si algo se debe o no se debe hacer. Nunca estamos hablando de pecado. Nada que sea pecado entra aquí. Porque tenemos claramente lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. En cambio, en las opiniones, la persona no tiene claro. No sabemos, parece que no hay suficiente para yo darme cuenta. ¿Se ofenderá a Dios porque yo coma esto o porque yo no coma, o más bien porque ingiera esto? Entonces el asunto era la validez de ingerir alimentos, y esto era parte de ¿qué? ¿Dónde era que había una regulación de los alimentos? En la ley ceremonial, no en la ley moral. Entonces quiere decir que de aquella ley ceremonial que identificaba a los judíos, algunas cosas parecía que se seguían haciendo. Y eso era cuestión de opiniones. Entonces, si lo que se estaba hablando era de ciertos alimentos y eso corresponde a la ley ceremonial, no a la moral, también corresponde, por ejemplo, a aquella costumbre que les decía, no costumbre, mandato del Señor en aquel momento, de que las personas no debían usar ropa con tejidos mezclados, no vestirás de lana y lino juntamente. Es ese tipo de ley que no es moral, que es ceremonial, que tenía un simbolismo y un significado que ya se cumplió, pero que parece que algunos seguían observándola. Y entonces no, y en el caso específico de la comida. Aquí deberíamos tener claro lo siguiente: Dios no trata la desobediencia de la ley moral como un asunto de conciencia o de libertad cristiana. Es que no vemos a la Biblia ver esto así. En ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios trate sus mandamientos como algo de opiniones o de libertad cristiana. No, lo que son mandamientos, son mandamientos. De hecho, Cristo dijo, Mateo 5:19, el que llame a uno de estos mandamientos pequeño, por muy pequeño, así será llamado en el reino de Dios. Porque dice, yo no he venido a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplirlo. También estuvimos viendo, para su repaso, que el tiempo de la reforma vino con Cristo.
Cristo fue el que trajo esa reforma, Hebreos 9:10, donde dice, hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Es decir, de ahora darle la forma correcta, no el simbolismo, sino vamos a quedarnos ahora con lo que sí permanece, con lo que sí es real, los aspectos morales de la ley. Deducimos entonces que la referencia a los días que un cristiano ya no está obligado a observar, estos que dice aquí, que una persona le parece que hace diferencia de día y el otro no lo hace, no se refiere, no vemos cómo se refiere al mandamiento de la ley moral, sino a otros días que ellos guardaban. Eran días especiales en el calendario judío. Ellos tenían fiestas anuales, jubileo del 7º año, jubileo del año 50, pero no hay, esto quiero enfatizarlo, no hay, hermanos, algún aspecto de la ley moral que nosotros encontremos desde el Antiguo Testamento que tengamos libertad en no observar. Ni siquiera, por ejemplo, algo como las primicias. ¿Han leído de eso? Se les decía al pueblo que tenía que traer las primicias y que las primicias se les entregaba a los sacerdotes, porque los sacerdotes del templo, los levitas, no tenían heredad, ellos recibían del pueblo, porque ellos no pueden trabajar como los demás ni dedicarse a todo lo demás, ellos están dedicados al templo. Bueno, ya pensemos, ¿hay ahí algún aspecto moral? Sabemos que ya no cumplimos lo de las primicias, y si usted, porque eran granos del ganado, primicias de todos los frutos, había que traerlas. Ahora, y sabemos, eso no tenemos que guardarlo más, pero digamos, ¿hay algún principio moral ahí? Hace unas semanas en la otra serie estábamos viendo que la frase que decía, no pondrás bozal al buey que trilla, tenía un aspecto moral que permanece. Usted no puede decir, no, eso era para el Antiguo Testamento, ahora como ya no estamos en el Antiguo Testamento, ahora yo puedo ponerle bozal al buey, entendiendo, porque él le dice, lo dijo por nosotros, hay un aspecto moral. Igual en las primicias, ya no hay que dar las primicias, pero el aspecto moral que era de traer, no de lo que sobra, sino de lo mejor a la iglesia del Señor para el avance del reino, eso permanece. Son los principios morales. Entonces, por eso, no podemos decir que sea algo indiferente. Así es como debemos, hermanos, aprender a leer toda la Biblia. Cualquier mandamiento, ver, ¿hay aquí algún aspecto moral? Insisto, el aspecto moral del 4º mandamiento está en apartar tiempo para Dios, no menos que el que apartaban antes, el día de Dios, y también en considerar a mi prójimo y no hacerle trabajar, darle descanso. Ahora vamos a ir a otro de los textos, vamos a leer Gálatas 4 del 9 al 11. Yo voy a correr un poquito porque quisiera ver todos los textos hoy, si me da tiempo. Gálatas 4 del 9 al 11, ahora veamos qué cambio en el tono. Veamos que en Romanos dijo, hermanos, soporten al débil en la fe, son cuestiones de opiniones, para él una cosa se puede y para el otro no, y no hagamos problema de eso. En cambio ahora vamos a ver si ustedes pueden notar el cambio de lenguaje en Gálatas 4 del 9 al 11. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Él, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo no dice aquí con el mismo tono que habló en Romanos? Es la misma persona la que está escribiendo. Quiere decir que hay alguna diferencia, ¿verdad? Aquí es un rotundo, no haga eso, no se debe hacer. Eso que ustedes están haciendo es contra el Evangelio. ¿Y qué era cuando dice que os queréis volver a los rudimentos? Bueno, está tomando los mandamientos
y haciendo de la religión cristiana y de la fe cristiana una religión como las demás, una religión de obras. Y está exigiéndole a la gente que para su salvación tiene que hacer esto o lo otro. En particular era circuncidarse, pero aquí incluye otras cosas. Miren, y eso se da. En nuestro tiempo también hay grupos, que no sé a veces si llamarlos iglesias o no, pero que están propiciando eso y que dicen que si usted no guarda el día de reposo, no se puede salvar, porque esa es la marca del verdadero cristiano. O tal vez diciendo, incluso, eso lo veremos después, que los que observan el domingo en lugar del sábado tienen la marca de la bestia y cosas así. Vamos a verlas en su momento, pero es decir, eso se da. Tomar la ley de Dios como medio de justificación, el apóstol Pablo rotundo, no. Así no es como se cumplen los mandamientos de Dios. Afirmamos, sí, nosotros afirmamos y entendemos bien la interpretación, que la ley moral está vigente y es buena, y la guardamos por gratitud y por amor a nuestro Dios y por amor a nuestro prójimo, pero no es el medio de salvación. Oiga lo que dice: volvéis a la esclavitud, a los pobres rudimentos, y esos rudimentos significa lo más básico de todo. Lo rudimentario es, así son las religiones del mundo, así no es el cristianismo. Eso es lo que le está queriendo decir apóstol Pablo. Entonces eso es lo que digo. Podemos notar que aquí más bien el apóstol Pablo dice: si ustedes se someten, están haciendo algo malo. ¿Cómo es que os volvéis a someter de nuevo a esto? Dice: a los cuales os queréis volver a esclavizar. Y entonces incluye dentro de esa frase que ellos estaban, resulta que guardando días, meses, tiempos y años. ¿A qué les suena esto? Pues a lo que nosotros habíamos hablado de las fiestas del Antiguo Testamento. Eso es lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, tengamos nosotros la misma posición que el apóstol Pablo. En cosas que no son de carácter moral, son opiniones, vamos a tolerar a nuestros hermanos y nuestros hermanos deben tolerarnos a nosotros. No peleen por eso, por cosas de opinión sobre cosas que no son morales. En el otro caso, si alguien quiere aquí ponernos una carga o hacernos pensar que el mandamiento se cumple de esta y de esta manera, solo como él lo hace, imponiéndole a los demás, ese hermano está cayendo en legalismo y eso es pecado. Y el apóstol dice un rotundo no. Ahí no está diciendo déjelo, es que él cree así, que hay que hacerlo así. No, él dice no, es así. Nosotros somos salvos solo por la fe en Jesucristo, por la pura gracia de Dios. Un texto más, Efesios 2, 14 y 15. Ahora leamos esto, Efesios 2, 14 y 15, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Bueno, algunos interpretan que aquí lo que dice es que esto enseña la abolición completa de todo mandamiento, que ya nosotros no estamos sujetos a ningún mandamiento, porque tomó esa frasecita, dice que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. Y si no explicamos algo más, parece que entonces ya no hay ley. Como les digo, hay quienes interpretan así, que ya no hay ley, ni siquiera el decálogo, pero esto no puede ser así. ¿Por qué? Por ese principio que les decía, Dios no se contradice. Nosotros hoy hace 8 vimos todo lo que Cristo y los apóstoles dijeron con respecto a la ley. Ahora, en esta misma carta, en Efesios, si esa fuese la interpretación que él dice, que en su carne Cristo abolió todos los mandamientos, ¿no les parece extraño que en el capítulo 6 de la misma carta el apóstol Pablo haga referencia
a los 10 mandamientos. Y le diga a los jóvenes, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Si era eso, alguien pudiera haber dicho, no, ¿por qué? Si usted dijo que ya todo eso se abolió. Entonces quiere decir que no era de eso de lo que estaba hablando. Tendríamos que entender. Bueno, realmente es esto. Como habíamos leído la vez pasada, lo vuelvo a leer. 1 Corintios 7:19 nos da una máxima y dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, aquí, tanto a la circuncisión como a cualquier otro rito que era de carácter simbólico y que solo esperaba el cumplimiento de la promesa de la venida de Cristo, todo eso fue para nosotros abolido. Pero un poquito volviendo más al contexto, ¿cuál es la pared que dice que se separó? ¿Cuál es la pared? ¿Estamos entendiendo? Realmente lo que está diciendo es, antes había una diferencia. Judíos, pueblo de Dios circuncidado, y todos los demás incircuncisos gentiles. ¿Cómo hace Cristo para quitar la pared intermedia? Que abre ese camino nuevo y vivo al Padre. Dice, se acabó esta distinción. Ahora la circuncisión es del corazón. Y todas aquellas ordenanzas que diferenciaban de esa manera ceremonial a Israel de los demás, ya no existe más. Vuelvo a decirlo. Cristo está hablando, en el contexto ustedes lo podrán ver, que Él hace de dos un solo pueblo, porque había dos cosas, una división. Había pueblo de Israel, el pueblo del pacto, con la señal del pacto que era la circuncisión, y había todos los demás, gentiles, desconocedores de la ley de Dios escrita, aunque la tenían en su corazón, según el apóstol Pablo nos muestra. Pero entonces los apartaban. Miren, hermanos, en el templo en Jerusalén había una parte hasta donde podían llegar los gentiles. De ahí un gentil no podía pasar hacia allá. El gentil que pasara para allá, la pena era muerte. Y así estaba. Los gentiles, las mujeres y los demás podían pasar al atrio. Ahora ya no. Ahora en Cristo se quita toda división y todos podemos entrar al lugar santísimo. De eso es de lo que se trata este versículo. Pero también, volviendo a esta consistencia, yo no puedo pensar, no podemos interpretar que Cristo está aboliendo los 10 mandamientos, por este versículo lo vuelvo a leer, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Cuáles enemistades? La que había entre los pueblos de Israel y los gentiles, y también la enemistad contra Dios. Aboliendo las enemistades, y después dice, ¿dónde se embarcaba esa enemistad? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos, de gentiles y de judíos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Ven qué precioso entenderlo? Por eso es que entonces leemos con tranquilidad lo que Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 14:12, que lo habíamos leído hoy hace 8, ¿cómo describe a los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tendríamos entonces que preguntarnos, ¿pero cómo van a describir a los creyentes como los que guardan los mandamientos de Dios si supuestamente ya todo eso fue abolido? Entonces quiere decir que eso no fue abolido. Sí hay cosas que fueron abolidas, la circuncisión, todo el ceremonial judío, pero no la ley moral. Entendiendo esto, entonces, ¿qué separaba a los judíos de los gentiles? La ley ceremonial. En particular esa circuncisión. Y vamos a un versículo más, que es Colosenses 2, 16 y 17. En ese es el que vamos a pasar el resto y a explicarlo para que veamos que tiene que haber armonía en la interpretación de la palabra de Dios. No podemos simplemente decir, todo eso que leyó el pastor antes sobre la ley y sobre
ya ahora no, porque aquí me encontré un versículo que dice, no funciona así. Usted debe encontrar armonía en la interpretación. Ven, Colosenses 2, 16 y 17, dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía aquí en Colosas? Primero que debemos saber es que, al igual que en Galacia y en muchas otras partes, el apóstol Pablo siempre estaba luchando con un grupo que se metía en las iglesias, a los que se les llamaba judaizantes. Esto era tan serio y tan importante que ustedes pueden leer en Hechos capítulo 15 que hasta se tuvieron que reunir para ver qué decirle a estos que dicen: ¿usted sí soy cristiano? Sí, muy bien, cree en Cristo, pero entonces tiene que circuncidarse y guardar todo esto que Moisés nos mandó a nosotros. Estos en particular, los de Colosas, es muy probable que fueran no fariseos. Recuerden que la religión judía tenía sus sectas, es decir, como igual nosotros hoy, las diferentes denominaciones, unas que enfatizan más una cosa que otra, pero entre las sectas judías estaban los saduceos, que esos ya estaban bien fuera de la palabra, los fariseos, que eran supuestamente muy cumplidores, pero hipócritas, y estaban los esenios. Y había otros más, porque eran otras clases políticas que tomaban la religión y la política y hacían, ustedes conocen, los celotes, etc. Bueno, pero en particular estos esenios, hay escritos de ellos y sobre ellos muy antiguos que nos dicen cómo era que ellos creían que se debía vivir la religión. Eran los esenios aún más estrictos que los fariseos. Entonces, aquí estamos tratando con un legalismo terrible, en el cual ellos, vamos a leer el resto del pasaje para que vean todas las demás cosas que les decían que tenían que hacer. Bueno, cuando leímos, dice, versículo 18, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La religión cristiana, la verdadera fe de Cristo, es algo espiritual, que surge de un corazón cambiado. Es el Espíritu Santo que nos va santificando y nos va moviendo para crecer en Cristo. No es reglas, haga esto para esto. Ahora sí, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, y voy a que usa la misma palabra que usó en Gálatas, es decir, ustedes están haciendo esto tan similar como las demás religiones del mundo. Dice, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como, y ahora vean cómo los describe: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, oiga, ahora él va a tener parecido como los dos discursos anteriores en las otras dos cartas. Primero decir, miren, de todo eso que les están a ustedes diciendo que haga y que no haga, hay algunas cosas que yo podría rescatar. Disciplina. ¿Quién va a decir que es malo eso? Dice, qué bueno, ellos son súper disciplinados. Eso es lo que quiere decir el apóstol. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Es decir, eso es lo que yo veo bueno, único que veo bueno ahí, dice el apóstol, que ellos son disciplinados, en esto lo hacen así y es buena la disciplina. Pero si usted está poniendo el cumplimiento de sus tradiciones específicas como medio de salvación, usted está rechazando el evangelio. No hay nada que podamos hacer ni para ganar la salvación, ni para merecerla.
es todo de gracia. Y ese es todo nuestro énfasis. Nosotros estamos haciendo esto, y desde el principio lo decíamos, con la motivación, ¿cuál? Que si usted conoce a Jesús, si usted lo ama a Él y Él le perdonó sus pecados, usted quiere agradar al Señor. Porque Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y de ahí surge ese deseo de entender cuál es la voluntad del Señor en cuanto a este mandamiento específico. Cuarto, que en muchas partes dicen que ya no tiene nada que ver con nosotros. Y vamos a la Biblia y ese es el afán, agradarle al Señor. Servirle mejor. Si alguien aquí está tomando todo esto para entonces ir y señalar a los que no piensan exactamente como él, no está entendiendo. Entonces, esta frase que él usa aquí, vamos a ver dónde es que está en el versículo que dice... Perdonen. 2:16 y 17. Aquí. Por tanto, Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue. Oigan en las cosas: comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esas 5 cosas de las que está hablando no puede referirse al cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento, insisto muchas veces, es la ley moral, la cual no pasa. Pero esta otra dice que de esa no debe nadie juzgar. Ahora, comida o bebida, ¿a qué nos puede sonar? Tanto a lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 14, como a alguien que todavía tuviera esa regulación del Levítico, que no come cerdo, que no come camarones, que no come langosta, etcétera, etcétera, porque tiene una conciencia que él viene de esa tradición judía que le impide. Entonces aquí dice, nadie os juzgue por ese tipo de cosas. Y estamos hablando entonces de ley ceremonial. Y ahora vamos a ver y les voy a probar que esa misma frase, esa exacta, es la que se usa en el Antiguo Testamento para todo ese ceremonial que Moisés les enseñó a ellos. Vamos a ver varias citas y las voy a leer. Primero de Crónicas 23:31. Primer libro de Crónicas 23:31. Cuando está hablando de todo esto, está hablando de los deberes de los levitas, de todo lo que se hacía en el templo. Vean la frase que se usa en el versículo 30. Voy a leer desde el 30. Y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y a tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, oigan, los días de reposo, lunas nuevas, fiestas solemnes. Esa es la frase que se usa. Días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Y los que siguen la lectura del domingo en la tarde, que ya vamos por números, ven qué cantidad de regulaciones había en fechas y en horas para hacer las cosas. Y todas se referían a esta ley. Voy a leer ahora segundo de Crónicas 2:4. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para los holocaustos mañana y tarde, y en los días de reposo, lunas nuevas y festividades de Jehová nuestro Dios. Es una frase específica que se refiere a todo el ceremonial judío. Segundo de Crónicas 31:3. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a la mañana y tarde,
Y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Moisés. Nehemías 10:33. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y por todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Vean que está incluyendo ahí todo el servicio, es decir, todo el sistema de culto antiguo, y usa esas mismas frases. Ezequiel 45:17. Mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel. Y finalmente, Oseas 2:11. Oseas 2:11 dice, ya esta es una profecía: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Bien, ¿por qué leí esto? Porque esa es la frase exacta que viene ahí cuando dice que nadie nos debe juzgar en comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. En todas esas regulaciones había que hacer todo el ritual que ustedes ya han leído conmigo, holocaustos y un montón de cosas de las cuales parece que ellos, aunque ya después destruyeron el templo, seguían guardando. Entonces a eso se refiere. Sí, creo que lo hemos visto, porque cuando en alguno de estos versículos decía, para dar alabanzas a Jehová, y eso ya pasó. Seguimos dando alabanzas a Jehová. Seguimos ofreciendo un sacrificio a Dios, pero no como el de antes. La Biblia dice claramente que nosotros traemos sacrificio de labios a Dios y de corazón. Eso permanece. Pero todo aquel ritual simbólico no tendría sentido. ¿Qué pensarían ustedes? Y entonces aquí tenemos encargados de poner panes de la proposición o de imponer lo de las lunas nuevas, o que vamos a celebrar la fiesta de las primicias, cosas de esas. Dicen, no vuelvan a eso. Ya todo lo que eso significaba se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Sin embargo, sigue siendo cierto que la Sagrada Escritura nos dice, como Romanos 7:12 aprendimos, la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. ¿Cómo hacemos para empatar, para hacer que haya armonía entre eso que dice el apóstol y después que nos dice que no tenemos que cumplir una serie de cosas? Bueno, no se puede estar refiriendo a lo mismo, porque entonces quedamos, ¿verdad? ¿A quién le hago caso? No, a los dos, porque no se está contradiciendo. Él está diciendo todo eso que tiene que ver con el ceremonial y esas frases que se refieren a ese culto antiguo ya pasó. Pero ¿cuáles son esos de los cuales Pablo dice, he aquí que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno? ¿A qué se refiere? Bueno, afirmamos que a los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque resumen nuestro amor hacia Dios y nuestro amor hacia el prójimo. Insisto diciendo que el cuarto mandamiento, si nosotros lo quitamos, estamos quitando parte de nuestro amor a Dios y de nuestro amor al prójimo.
Y por eso, todo hasta aquí se ha referido simplemente, ¿qué hemos estudiado? Que la ley de Dios se resume en 10 mandamientos. Y que esos 10 mandamientos se resumen en amor a Dios y amor al prójimo. Que no hay contradicción en el que nosotros hablemos de día de reposo, día apartado y día santo. Por eso ponemos sin ningún temor Isaías 58:13 todos los domingos. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, dice Dios. ¿Por qué lo ponemos? Porque creemos que eso tiene validez para la iglesia, que lo que se nos está diciendo es algo moral y no ceremonial. Entonces, en las otras sesiones vamos a estudiar entonces por qué nosotros no celebramos el séptimo día como en el antiguo pacto, sino el primer día. Y también sus objeciones. Oren por esto, pero miren, si hay dudas, pregunten. Estamos para servirles. Tenemos el receso. Dios los bendiga.